veamos si alcanzamos los 4 grupos, porque igual son 4 grupos. Sí. ¿Ya? Ya. Pero partamos con Florencia, Diego, Catalina, Tabata, Jaime, Ramiro, y las últimas serían Alejandra y Renata. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, se van uniendo, mientras se van uniendo, yo rapidito voy pasando la asistencia, o la voy a pasar al final mejor, y así no me demoro y se conectan. Chicos, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, hijo. Hola, Aquí estamos tía. ya. Qué bueno. Hola, hola. Hola, Flo Alarcón. Hola, Catalina. Hola, Jorge. Hola, Hola, Juan tía. Ignacio. Hola, chicos. Qué gusto de escucharlos y saber que están bien. Me imagino que están todos bien. ¿Sí? Oh, tía, ni le cuento mejor. ¿Por qué, Flo? ¿Qué pasó? No, mentira, estoy con problemas de la tiroides. No te puedo creer. Sí, pero... Ah, ya. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Benjamín. ¿Cómo estás tú? Hans, Bien, también. qué bueno. Oye, Flo, ¿pero qué tienes? ¿Hipo o hiper? De acuerdo a tu apariencia, tendrías hiper. Lo que pasa Hipertiroidismo. es que, o sea, las últimas veces que me he hecho exámenes me sale que es hipertiroidismo, pero siempre se me están desregulando las hormonas. Entonces, ahora hace poco me hice los exámenes y hoy día los tengo que ir a retirar. Ya. Y pedir hora al endocrinólogo. Sí. Bueno, te van a dar Eutirox. Con mi papá toma Eutirox, así que 2 por 1. O es tan común, pero es bueno que te la controles de ahora porque puede que haya sido a lo mejor capaz algún otro medicamento que te generó este descontrol de la tiroides. ¿Mm? A lo mejor, no sé, la verdad. Claro, pero por eso hay que determinarlo y ponerle el tiro Sí, atajo, como se dice. Pero no es nada, porque hoy día está muy común los problemas de tiroides, que incluso pueden derivarse de un estrés. Hay estas razones. lo bueno es que me hice la eco de tiroides y no tengo ningún nódulo, así que Ya. estamos al tiro eso. No, yo creo que es una parte hormonal, es un descontrol de la TSH también puede ser, y por eso es bueno que ver un endocrinólogo al tiro. Sí, Ya dije. ¿Lo demás estamos bien? sí, todo Sí. súper bien. Ya. Cristóbal, apareciste. ¿Qué te pasó, Cristóbal? Hola, profe. Hola, María José. Hola, tía, ¿cómo Hola, está? ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien. ¿Qué te pasó el miércoles? Es que, es que andaba haciendo un trámite. Oye, ¿va a estudiar ingeniería comercial o no? Sí. No, estás pintado, porque Cristóbal, por Dios. Trámites van y trámites vienen con los pollos. Sí. Ya, pues, ¿viste? Te perdiste. Te No, perdiste pero la bien. clase. ¿Sí? No, porque vi el cuestión. Ya, Hablé con la... ya, Así que no me la Cristóbal. perdí tanto. Ok, ya chicos, entonces vamos a comenzar. Qué bueno que están todos bien. Hay novedades para este segundo periodo. No sé si ya les informaron algunas, chicos, que se las voy a rapidito, se las voy a contar porque tuvimos reunión nosotros de profesores el día martes con las nuevas directrices emanadas del Ministerio de Educación. ¿Sabe que el Ministerio de Educación dice una cosa y después va cambiando las reglas del juego? A ver, lo más importante es que este segundo periodo, porque el Ministerio, yo voy a hablar de un segundo semestre. ¿Por qué es un segundo semestre? Pero el Ministerio dice que es un solo periodo y el alumno va a ser promovido con la nota obtenida durante todo lo que avanzó en el año escolar 2020. ¿Ya? Es decir, no se va a separar primer semestre y segundo semestre como era lo normal. Va a ser un promedio de todo lo que el alumno alcance a obtener en este año escolar. Por lo tanto, ya en este segundo periodo, chicos, sí vamos a hablar de pruebas o notas sumativas, porque el primer semestre o el primer periodo hablamos de formativo, ni siquiera hablábamos de calificaciones. Y por eso se le llamó una nota virtual. ¿Ya? Y esa nota virtual que se obtuvo en el primer periodo tiene todavía opciones
de ser modificada, porque, por eso les estoy diciendo, porque la nota con la que ustedes van a terminar el año va a ser absolutamente distinta a esta primera que colocamos. Entonces ahora sí aparecieron, ¿sí?, las calificaciones. El ministerio habla de notas, de calificaciones, y hace la diferencia entre lo formativo y lo sumativo, que nosotros hemos trabajado siempre de las dos formas. Formativo, por ejemplo, una guía de trabajo, y que también va a ser evaluada y calificada, un desafío, una pequeña tarea, eso se le llama formativo. Y la prueba en sí es, sí, la parte sumativa. Entonces, ¿qué se nos pidió en esa reunión? Que esto es para todas las asignaturas. Tenemos que tener una nota sumativa el 10 de octubre, el día 10. Entonces, chicos, yo inmediatamente, para que no hubiese problema, yo fijé una fecha para una primera pruebita sumativa el 25 de septiembre, por si acaso. ¿Ya? Les digo el tiro, el 25 de septiembre, para que ustedes anoten, está registrado ya en el calendario, se subió al calendario de la página, y esa sería la nota que hay que tener para el día 10 de octubre. Esa va a ser una nota que puede ser modificada. Por eso les digo, ahora ya no va a ser la nota y va a ser la definitiva, porque estamos recién partiendo esta segunda etapa. ¿Me entienden hasta aquí? Que es distinto a lo que hicimos en el primer periodo, porque el primer periodo fuimos juntando décimas, puntos, y al final se recopiló y se obtuvo esta nota virtual. Ahora cada, ¿cierto?, pruebita va a tener una nota, y después se va a sumar y se va a sacar la nota total al final del año escolar. Eso por una parte. Entonces, todas las asignaturas tienen que tener una nota sumativa al 10 de octubre. Por eso yo la puse el 25, porque más encima tenemos la semana. Sí, Carolina, justamente, el sistema ahora es como si estuviésemos en clase presencial en la forma de evaluación, porque tenemos que aplicar el decreto 67, ¿cierto?, de promoción y calificaciones, que cada establecimiento lo tuvo que modificar. Nosotros lo modificamos para que ese decreto entrara en vigencia recién este año. Y no había entrado porque el ministerio todavía no hablaba de calificación. Y eso, chicos, hizo también que el colegio, ¿sí?, va a tener que a lo mejor cambiar lo que estaban planificando para una supuesta vuelta presencial a clase, sobre todo con los cuartos medios. Porque este documento que salió el lunes establece también la cantidad de horas que cada colegio, ¿cierto?, si vuelve a clases presenciales, se tiene que cumplir una cantidad de horas semanales. Entonces, me parece mucho que el colegio, por lo que se nos informó, de acuerdo a lo que tenían planificado, era volver solo con las asignaturas más importantes. Pero pareciera ser que ahora, con lo que el Ministerio de Educación, ¿cierto?, sacó ese documento, va a tener que cambiar un poco esa modalidad. No hay nada claro, chiquillos, en la vuelta. Absolutamente nada. El colegio está haciendo todo lo posible porque volvamos con los cuartos en una primera instancia. Pero tiene que elevar la solicitud al ministerio, el ministerio la tiene que aprobar, luego tienen que revisar si las condiciones son las que se establecen, y para eso tenemos que ir saliendo, avanzando en las fases, y es toda una burocracia, como todo aquí en Chile. Y devolver, no hay fecha, no hay nada todavía, y devolver sería con los cuartos medios, como digo, en una primera instancia. Y con pocos alumnos por curso, porque eso es lo que más
¿cierto? En la seguridad y las distancias que tienen que haber en las salas de clase. Yo no sé si se les está informando al centro alumno. Han tenido reuniones, como también hay cambio, ¿cierto?, en la rectoría. Entonces ahora es el profesor Burgos el que está trabajando en todo esto. Pero esos chiquillos serían como las novedades, ¿ya? 25 de septiembre, primera prueba que va a ser de lo que alcancemos a ver de ecología. ¿Ya, chicos? Así que ahora, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Duda? No, quería decir que si no. Ya. Estamos claritos entonces. ¿Cómo vamos a trabajar ahora en esta segunda patita del año? Ah, y la otra novedad, chiquillos, que yo creo que ustedes también estaban tenían como la duda, porque se había dicho que las notas las notas con las que ustedes iban a ser promovidos eran las notas del año 2019. Eso también salió en algún minuto, pero ahora cambió esa versión y las notas van a ser las notas de este año. O sea, ustedes van a tener notas para su NEM primero, segundo, tercero y cuarto medio de este año, por si acaso. Así que vamos este periodo porque ustedes se dieron cuenta que estuvieron bastante buenas las notas, ¿sí?, en biología. Hubo mucho 7. Y eso es porque los profesores, ¿cierto?, estuvimos calificando o evaluando más que nada los formativos, chiquillos, porque cuesta un poco medir el logro de objetivos con aprendizajes significativos, que se les llaman, si estuviésemos en tiempos normales. ¿Ya? Entonces, ojalá mantengan este ritmo, esta notita, porque les va a ayudar mucho, ¿sí? Y después voy a hablar de la situación que parece una sola personita que está ahí con un problemita en la nota virtual. Así que, chicos, bienvenidos a esta segunda etapa. Creo que es súper importante y ustedes han sido bastante responsables con la asistencia, porque también yo les fui bien benevolente en esa parte y también hubo un poquitito, ¿cierto?, de ayuda con la asistencia y la participación. ¿Ya, chicos? Así que ahora vamos a escuchar a los compañeros que quedaron pendientes con la presentación, Florencia y Diego, para que se preparen. Ahora ya. Tía, Dígame, Diego. Dime. con Ramiro somos el tercer grupo, ¿cierto? ¿Qué vamos a pasar hoy día? Jaime, a ver, dije, sí, porque Sí. después viene Catalina con Tabata y después serías tú con Ramiro. Y se Ya, alcanza la Alejandra con la Renata Huerta. ¿Ya? ya, perfecto. Ya. Muchas gracias. Eso. Profe, ¿Sí? es que esta como o sea, la disertación es como una nota o porque los que no lo No. hicieron. No, hija, mira, esta va a ser más que nada el puntaje que se va a acumular puede ser que les sirva de bonus para la primera nota, y todavía o juntamos como un bonus, porque miren, recuerden que hay varios alumnos que les sobraron puntos de la primera tanda que hicimos. Recuerden que yo corté con un puntaje y hay chicos que ya tienen un bonus para esta segunda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que eso en general sean puntos a lo mejor y tenga un porcentaje de la primera prueba, ahí vamos a ver. Va a depender de cómo está la primera prueba, Renata. Pero en el caso de que, o sea, yo por lo menos no diserté porque no tenía los problemas del punto anterior. Entonces, ¿da lo mismo si no diserté? No, pues da lo mismo, porque puede ser que ahora el segundo semestre
Los que no disertaron también les puedo dar la oportunidad y diserten, o diserten todos, todavía no lo sé, Renata. Y ahí vamos equiparando. Pero no, a ver, no es que les vaya a afectar si no están disertando, no, de ninguna forma. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Ya, chicos, partamos nomás. Florencia va a compartir. Ya. Al tiro. Se escucha bien, ¿cierto? Que está Fija, medio malo de repente. sí, se escucha bien, pero yo voy a desactivar el micrófono porque se puede acoplar. Ya. Avísenme si se ve. Sí, Flor, sí se ve. Ya. Buenos días, profesoras y compañeros. Hoy día con Diego les vamos a hablar sobre algunos científicos y su relación con la molécula de ADN. Ya, como introducción, desde la postulación de su existencia hasta su visualización en microscopios y la experimentación con plasmida, la molécula de la vida ha sido estudiada sin descanso por célebres científicos y a continuación expondremos los que más se destacan en la investigación de la tan importante molécula. Bueno, como dijo mi compañera antes, la verdad es que en la investigación a lo largo de los años sobre el ADN, la molécula de la vida, han participado muchos científicos. Y hoy más que nada nos centramos en quienes descubrieron lo central que conocemos del ADN. Y un dato curioso es que la primera vez que se aisló el ADN fue en 1869 por el médico suizo Johann Friedrich Mietscher. Y la verdad es que no se conocía como que era el material genético, sino que se aisló una molécula diferente. Y ahora quiero como que ustedes igual participen un poquito y me digan qué es lo que saben del ADN. Cualquier cosa, cualquier dato del ADN. Doble hélice. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué está Posee constituido? nucleótidos. ¿Ya? Más cosas, que todo lo que saben del ADN, más datos. ¿Ya? ¿Sí? Se replica. Se replica eso. Muy bien. Bueno, como todos esos datos, todo lo que conocemos hoy en día, ¿de dónde viene? ¿Quién lo descubrió? ¿Por qué lo sabemos? Eso es lo que vamos a conocer hoy en día. Lo de la replicación, quién descubrió por qué está constituido, el modelo de la doble hélice y por qué es el material genético. Eso es lo central de hoy. Pasa nomás la diapositiva. Ya, el primer científico que vamos a ver hoy día es Alfred D. Hershey, que es un científico estadounidense que nació el 4 de diciembre de 1908, y él estudió química y sacó su doctorado en bacteriología en la Universidad de Michigan, y también fue profesor en la Universidad de Washington de San Luis. Luego de eso se fue a trabajar al Instituto de Carnegie, también en Washington, y en 1945 descubrió las mutaciones espontáneas, y en 1969 obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en conjunto con Max Delbrück y Salvador Edward Luria por su descubrimiento acerca de la estructura de los virus y mecanismos de réplica e inmunidad. Yeah. Martha Chase nació un 30 de noviembre de 1927 y en 1950 se graduó en Ciencias de la Universidad de Worcester. Trabajó como asistente de laboratorio junto con Alfred Hershey en el laboratorio de la Universidad del Sur de California. Ambos demostraron en el denominado experimento de Hershey y Chase, donde es el ADN la base del material genético y no las proteínas como se creía antes. En 1964 obtuvo su doctorado de la Universidad del Sur de California, y fue una muy respetada genetista que falleció el 8 de agosto del 2003 a causa de neumonía.
A continuación, mi compañero les explicará detalladamente lo que estos dos científicos hicieron juntos. Bueno, el experimento más que nada consistió en comprobar que el ADN era el responsable de almacenar el material genético, porque antes se creía que las proteínas eran los responsables que transmitían el genoma y los caracteres. Como dijo mi compañera, ese fue como lo central, lo que hicieron. Y ahora el experimento que hicieron para determinar esa tesis que propusieron fue a base de un virus T2, que es un fago, que tiene afinidad con la bacteria Escherichia coli. Trabajaron con esos dos, esos que ustedes ven en la pantalla. La imagen de abajo, la más pequeñita, es la estructura del virus fago T2. Y la bacteria que se ve en la imagen más grande superior de arriba es la Escherichia coli. Lo que hicieron fueron como dos experimentos por separado. En el primero, marcaron con fósforo radiactivo, que un isótopo del fósforo que será un marcador radiactivo, el ADN del virus fago. Porque se sabía que lo que se sabía en ese tiempo era que el fago infectaba a la bacteria y después con su material genético, y después esa bacteria servía como una fábrica de los virus. Entonces, lo que hicieron fue marcar el ADN, dejaron que infectara a la bacteria, ahí como pueden ver como en los pasos donde sale el 1, 2 y el 3 en la imagen de arriba, la infectó, después de que la infectó, cuando se vio que estaba produciendo virus, se centrifugó todo el material, incluso los virus y las bacterias, y se midieron las densidades, según como su respectiva estructura. Se determinó que las cubiertas proteicas no estaban marcadas, como el interior de la bacteria, por así decirlo, el material genético, estaba entero marcado del fósforo radiactivo. En cambio, las proteínas estaban como afuera del material genético. No estaban, las proteínas que eran como del virus no estaban adentro, sino solamente el ADN. Para reafirmar después hicieron el segundo experimento, que se ve el rojo, marcaron con azufre radiactivo la cubierta proteica del virus fago T2. Después de eso, lo mismo, se infectó, después empezó a producir virus, y se dieron cuenta que no estaba marcado el material genético al interior de la bacteria, sino que como lo superficial era lo que estaba todo marcado. En términos de porcentaje, el 1% del material genético estaba solamente marcado, que probablemente se atribuyó a un error del marcado. Entonces ahí determinaron que lo que el virus, porque el virus le traspasa su material genético a la bacteria, y lo que le traspasa no son las proteínas de la cubierta, porque esas quedan afuera de la bacteria, se determinó eso por la centrifugación, sino que lo que le traspasa es el ADN. Entonces el ADN es el que contiene los genes y la base del material genético. Fue lo que hicieron. ¿Paso? Sí. Ya. James Watson fue un bioquímica y genetista estadounidense que ingresó a la Universidad de Indiana en 1947 y 5 años después, a los 22 años, completó su doctorado en zoología. Se incorporó a la Universidad de Harvard y trabajó junto con el biofísico británico Francis Crick en los laboratorios de la Universidad de Cambridge. En 1962 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con Crick y Wilkins como reconocimiento a sus trabajos sobre la molécula del ADN. También ha dirigido el proyecto de Genoma Humano, que ese proyecto es un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio desde un punto de vista físico y funcional. Ahí puse también como un cuadro de Salvador Dalí, que ellos dos, Dalí y Watson, se conocieron en un hotel de Nueva York en 1965
Y Salvador Dalí siempre mostró interés como en sus obras sobre la ciencia y específicamente por el descubrimiento de esta molécula. Entonces dedicó varias obras y pósters hacia ese descubrimiento, y ese que se ve ahí lo ocupó la revista Nature para hacer como portada de su revista para presentar esta noticia más adelante. Su compañero de investigación es Francis Crick. Él era un poquito más viejo que Watson. Watson en realidad cuando lo descubrieron tenía como cerca de los 20, 23. Watson era más viejo. Nació el 8 de junio de 1916 en Reino Unido. Participó en la Segunda Guerra Mundial. Él antes era como más físico. Lo que se ocupó de la Segunda Guerra Mundial fue una investigación en las minas magnéticas. Estaba como metido en el armamento. Luego de eso se empieza a interesar por como la biología, más como las moléculas, desde un punto de vista biológico. Y en Cambridge se cruza con Watson. Intercambian opiniones, se conocen y desarrollan este experimento que en el fondo, o sea, describen el modelo más que nada de un ADN. En 1962 gana el premio Nobel Medicina y Fisiología junto a Watson. En 1972 da charla en institutos de Estados Unidos. Lo que se basó en su vida después fue dar charla en el fondo porque fue mundialmente reconocido. En 1977, en adelante, enseñó en el Salk Institute of Biological Research Studies en San Diego. De ahí hasta como el fin de sus días, porque murió en 2004. Ya, el modelo que postularon estos dos científicos a grandes rasgos, ellos fueron los que descubrieron la peculiar forma de doble hélice, como lo mencionó un compañero atrás, como escalera de caracol de ADN. Ahí hay una imagen. Y bueno, ellos postulaban que está formada por nucleótidos como si fueran escalones, pero pudieron lograrlo gracias a que en noviembre de 1951 los físicos Maurice Wilkins y Rosalind Franklin consiguieron datos experimentales suficientes mediante rayos X para proponer que el ADN tenía una conformación helicoidal, en la que el esqueleto de azúcar fosfato se disponía hacia el exterior y las bases nitrogenadas se acomodaban en el interior de la molécula. A pesar de las diferencias que estos mantuvieron con Watson y Crick, su contribución no es menor, o sea, no es menos importante, ya que es la clave para el descubrimiento de esta estructura. Así que, y la estructura que presenta este modelo es una hélice dextrógira de doble cadena antiparalela, y el esqueleto de azúcar fosfato de las cadenas constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas las cadenas del ADN. Algunos puntos principales del modelo, ya la orientación paralela, como dije anteriormente, que significa que el ADN doble cadena es una molécula, o sea, que se compone de dos cadenas que corren una junto a la otra, pero en direcciones opuestas. Y también la hélice dextrógira, que significa que todas las hélices tienen una direccionalidad, que es una propiedad que describe cómo se orientan los surcos en el espacio. El surco mayor es un espacio más amplio que sube en espiral por lo largo de la molécula, mientras que el surco menor es un espacio más pequeño que corre paralelo al surco mayor. Estos surcos son importantes sitios de unión para las proteínas que mantienen el ADN y regulan la actividad de los genes. Ya, en la molécula del ADN se mantienen las cadenas de doble hélice se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas. Cada par de bases forma un peldaño, por así decirlo, en la escalera de la molécula del ADN, y los pares no se forman por cualquier combinación de bases, porque si hay una adenina en una cadena, deben estar emparejados con una timina en la otra, y así viceversa. Del mismo modo, una guanina en una cadena siempre debe tener una citosina como compañera en la cadena opuesta.
Estas correspondencias entre adenina, timina y guanina y citosina se conocen como pares de bases complementarias. Y ahí en la imagen, los átomos naranjas y rojos indican los fosfatos del esqueleto de azúcar, fosfato, mientras que los átomos azules en el interior de la hélice pertenecen a las bases nitrogenadas. El artículo original de Watson y Crick fue publicado el 25 de abril en la revista Nature con la portada que dije anteriormente que hizo Dalí y con el título Estructura molecular de ácidos nucleicos. Por esas fechas la comunidad científica no mostró ningún interés por el modelo propuesto hasta que en 1958 Matthew Meselson y Franklin Stahl, que ambos científicos estadounidenses también, demostraron la naturaleza semiconservativa de la replicación de la molécula de ADN, que a partir de esa estructura, a partir de la estructura planteada por Watson y Crick, el hallazgo empezó a valorarse notablemente y mi compañero Diego hablará más adelante sobre esos dos científicos. Este hallazgo de tal importancia en la historia científica los llevó a recibir en 1962 el Premio Nobel de Medicina que compartieron con Morris Wilkins. Bueno, Matthew Stanley Meselson, como dijo mi compañera, es un científico estadounidense, igual que su compañero de experimento. Nació el 24 de mayo de 1930, fue genetista y biólogo molecular, estudió allá mismo en Estados Unidos. Colaboró con Linus Pauling, que Linus Pauling, yo creo que varios lo han escuchado, es quien desarrolló la escala de la electronegatividad en el enlace químico, también describió la teoría del enlace químico. Él fue como colaborador de él. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, fue activista de desarme de armas químicas y biológicas, que fueron como las reservas que quedaron después de la Segunda Guerra. Y bueno, luego hizo el experimento con Stahl sobre la replicación. Y él hasta hoy sigue vivo. En 2008 recibió la medalla de Mendel de la Sociedad de Genética en Reino Unido. Siguiente. Y Franklin Stahl, su colaborador, nació el 8 de octubre de 1929 en Estados Unidos. Fue biólogo molecular y genetista, al igual que Meselson. Colaboró con varios científicos y se interesó por los fagos luego antes de juntarse con Meselson para hacer el experimento. ¿Qué son los fagos? Estos son virus fagos. Y hasta hoy, aunque esté medio viejito, imparte clase en la Universidad de Oregon. Bueno, su experimento, yo creo que varios lo han visto de repente como en preguntas, a lo mejor de incluso las mismas pruebas, consistió en comprobar de qué manera se replicaba la molécula del ADN. Porque habían tres teorías hacia ese momento: la conservativa, la semiconservativa y la dispersiva. Ellos lo que hicieron fue estudiar con bacterias, crearon unas bacterias en un medio donde estaba el nitrógeno 15, que es un isótopo radioactivo, cosa que pudiera ser marcado. Entonces todo su ADN estaba marcado con nitrógeno por las bases nitrogenadas, pues el ADN igual tiene nitrógeno. La cosa es que todo su ADN quedó como marcado con nitrógeno 15. Luego ellos centrifugaron ese ADN en una gradiente de cloruro de cesio, que suena complicado, pero más que nada es para que quedaran como separar las densidades. Entonces midieron la densidad del nitrógeno 15, ADN con nitrógeno 15, quedaba, por ejemplo, ahí donde ven el tubito abajo, ahí como abajo, más ese rojo intenso en el nitrógeno 15. Luego hicieron lo mismo con estos dos por separado. Hicieron lo mismo con unas bacterias criadas en medio con nitrógeno 14. Entonces todo su ADN era de nitrógeno 14. La centrifugaron y midieron sus densidades. Entonces quedaron como por separadas, no juntos todavía. Quedaron que la densidad del nitrógeno 15 está como por acá y la del nitrógeno 14 como por acá. Luego de eso, a bacterias con nitrógeno 15 la introdujeron en el medio donde estaban las bacterias con nitrógeno 14
y les dieron tiempo para que ocurriera una sola replicación en general. Y en la F1, lo que sucedió, ahí abajo pueden ver esos números de arriba, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, en la 1 lo que pasó, ellos esperaban que si la teoría en realidad, la de replicación conservativa, está en lo correcto, aparecerían una banda naranja y una banda roja. Correspondía en el fondo porque una bacteria de la F1, recordemos que en el fondo las bacterias en el fondo fisión binaria, son iguales, entre comillas. Entonces, una de estas bacterias tendría, supuestamente, según la conservativa, todo su ADN con nitrógeno 15, ya que conservaría una hebra de la madre, y la otra bacteria, todo su ADN con nitrógeno 14, ya que supuestamente su hebra aparte se sintetizaría en base al medio. No, lo que ocurrió fue que estaba como una densidad mixta. Habían, en el fondo, no sino separados, sino que eso de esa línea. Flo, pásala un poquito para adelante. ¿Cómo? Pasa la diapositiva. ¿Para atrás o Para- siguiendo? Eso fue lo que pasó en el fondo. Que en la F1 estaban así. Esta barrita morada es como la combinación de ambas. Entonces, de esa manera descartaron la teoría conservativa. Ahora quedaba la dispersiva. Que lo que hicieron, en el fondo, fue volver esas bacterias al. Las bacterias que están como en la F1, al nitrógeno 14, o sea, al nitrógeno. Al medio con nitrógeno 15. Y lo que ocurrió fue eso que ustedes ven en la F2. Que en el fondo se volvió a poner como una hebra totalmente marcada con nitrógeno 15, y las otras siguieron como mixtas. Eso es como una representación, no se sabía que toda una hebra estaba marcada así y toda la otra así como en la otra. La cosa es que así descartaron la teoría dispersiva, porque en el fondo por la aparición en el tercer tubo, en el tubo que está al lado de la F2, vieron que apareció una densidad de nitrógeno 15 y una mixta. Según la teoría dispersiva, no habría aparecido una barra roja, sino que la densidad hubiera estado mezclada porque según la dispersiva, las hebras que se replican tienen como segmentos de nitrógeno 15, 14, 15, 14, entonces hubiera sido morada, empíricamente morada. Y como hubo una aparición de la de nitrógeno 15, ellos descartaron esa teoría, por lo tanto llegaron a la conclusión de que la replicación del ADN es de una manera semiconservativa, en base a las apariciones de las densidades según nitrógeno 15 y 14 en esos tubos. Ese fue su experimento. Ya, ahora vamos a mostrar tenemos una mini actividad, un juego, ojalá varios participen, que es este, un juego didáctico, y Diego les va a explicar más. Bueno, esto es, tienen que decirnos como, por ejemplo, yo voy a nombrar la columna de la izquierda, en orden, y el que quiere responde como, según los científicos de al lado, quién fue el que postuló eso. ¿Ya? Partimos con la primera. Propusieron un modelo monocatenario del ADN. Pueden responder libremente. ¿Nadie? Bueno, qué bueno que no respondieron porque es una pregunta tramposa. Nadie propuso un modelo monocatenario. Ni siquiera esos que están como metidos ahí de Campbell y Franklin hicieron algo totalmente diferente. Y... ¿Ah? ¿Cómo? Alguien habló ahí y no alcancé a escuchar qué fue. Bueno, no importa. Sigamos con la siguiente, porque la primera era un distractor nomás. La segunda. Demostraron que el material genético se encuentra en el ADN. Los primeros, Hersey y Chase. Muy bien, Hans. Efectivamente fue Hershey y Chase. Excelente. Un punto. La tercera. Refutaron las teorías conservativas y dispersivas.
los terceros. No, mentira, los cuartos. Muy bien, Sophie. Mendelssohn y Stahl fueron los que refutaron las teorías. Y así llegamos a la última. Propusieron un modelo helicoidal para el ADN. Watson y Crick. Excelente. Me alegra mucho que hayan aprendido bastante con nuestra presentación. Esto lo demuestra. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día. Ya, y para concluir, hoy día vimos a muchos científicos que sentaron las bases para el naciente estudio de la herencia y la genética, ciencias que hasta hoy en día en campos como la biotecnología, tecnología médica, estudios contra el cáncer y demás. Y la sucesión de descubrimientos por estos célebres científicos no solo tuvieron un impacto científico, sino también emocional, dando paso a una ola de esperanza y de interés por estudiar la molécula de la vida, el ADN. Y ahí está la infografía. Y eso no sé si alguno llegó con alguna pregunta. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. ¿Puedo hacer yo una sola? A ver si alguien sabe. No es necesario que lo hagan ustedes, porque lo mencionaron en la presentación al comienzo. Bastante completa la presentación. Bueno, aquí podríamos estar toda la mañana, todo el día hablando de esto. Mencionaron los plásmidos o los plasmidios. ¿Supe también? También puede ser algo que pudiese por ahí en la PSU salir. ¿Qué son los plásmidos o los plasmidios? ¿No son como trozos de ADN en las bacterias? A ver, me está diciendo, no son. Dime lo que seguro, pues Jorge. No son. A ver. Afirmativamente, Jorge. ¿Qué son los plásmidos? ¿Son o no son? O sea, ya me puse en duda, tío. Pero es que si me dices no son, me está diciendo que no son. Por eso yo te digo que hagas la respuesta Son. afirmativa. Ya. Muy bien. Los plásmidos son trozos de ADN extracromosomal presente en algunas bacterias, en algunos procariontes, no en todas. ¿Y en qué se usa ese plásmido o ese ADN extracromosomal? Lo Para, clonan, bueno, porque es más fácil clonarlo. Para... ya, pero ¿cómo se llama en el fondo la ciencia esta que estudia todo este trabajo? ¿Ah? La ingeniería genética. Ya, en la ingeniería genética, biotecnología. Bien, ya. Por eso les digo, aquí nosotros podríamos estar hablando del ADN porque hay mucho que hablar. Porque Watson y Crick, como lo explicaron muy bien, se llevaron los honores, ¿cierto? Al concluir que esta molécula tiene la forma que estudiamos hoy día, helicoidal, de doble hélice, antiparalela, con los puentes de hidrógeno. Eso, ¿cierto? Se llevaron el premio Nobel, Watson y Crick, pero hubo otra científica que ya había, ¿cierto?, establecido, y ella murió de cáncer. ¿Se acuerdan de la fotografía 51? Rosalind Franklin. Muy bien, Rosalind Franklin. A ella se le deben los honores, ¿sí? Pero ella murió, porque ella trabajaba mucho con radiación, entonces le dio un cáncer. Ella murió, y un ayudante que ella tuvo en su laboratorio, ¿cierto?, fue desleal con ella porque le sacó esa fotografía y se la llevó a los científicos Watson y Crick, y por eso ellos se llevaron el honor y recibieron el premio Nobel, pero ellos, fue como un poco, muchos científicos que murieron sin saber lo que alcanzaron a hacer, es como Mendel también, en genética. Entonces ahí tenemos hartos chiquillos, pero del ADN hay mucho, pero por lo menos algo ya se maneja sobre esta compleja molécula, ¿sí? Que la nuestra, el otro detallito, que este ADN que propuso Watson y Crick de la doble hélice es el ADN de qué tipo. ¿Se acuerdan que hay 3 tipos de ADN? B. Muy bien, Hans.
el tipo B. Ese es el que tenemos nosotros en nuestras células, porque existe el A, el B y el Z. El B es el que propuso, es lo que estudiamos, esta doble hélice, ¿sí? Antiparalela, una que va en sentido 5', 3' y la otra 3', 5'. Eso es así. ¿Sí? Y la complementariedad de las bases, que eso es la regularidad que tiene el ADN, adenina siempre con timina, con enlace o puente de hidrógeno doble, y la guanina con la citosina, enlace triple. Por lo tanto, como esta molécula, ¿cierto?, se duplica, se autoduplica, hay que romper esos puentes. Y para romper el enlace triple se necesita más energía que para romper el enlace doble. Ojo, que también esa fue una pregunta en uno de las pruebas de PSU, que ahora es la PTU. Cuando tenemos un enlace triple, obviamente que cuesta más romperlo que uno doble, y se invierte más energía, y ahí aparece el ATP, que es un nucleótido modificado. Por eso les digo, oh, por Dios, que tendríamos mucho que estudiar del ADN. El adenosin trifosfato, que todos conocemos, esta famosa molécula llamada ATP, también es un nucleótido, pero es un nucleótido modificado, que tiene, miren la diferencia con el nucleótido del ADN. Estas informaciones que aquí ya les sirven, todas las clases les estoy dando algunos tips. El nucleótido modificado ATP, que es el más conocido, tiene también una base nitrogenada, también tiene una pentosa, un azúcar de tipo ribosa, pero tiene 3 grupos fosfatos, 3. No tiene uno solo como el nucleótido del ADN. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Estamos? El ATP, y su función es almacenar energía. El ADN, su función es almacenar información genética y traspasarla a la descendencia. Y hay otro nucleótido modificado, que en vez de ATP es AGP. Ya. Y FAD y NAD, que también son coenzimas, que también se estudian como nucleótidos modificados. El NAD y el FAD, que son, acuérdense cuando estudiamos las proteínas, que tienen una parte no proteica, ¿sí? Y ahí aparecen estas otras 2 coenzimas, el NAD y el FAD. Ya, chicos, bien. Ahora rapidito, porque ven si el tiempo se nos va, pero muy rápido. La otra parejita. Tabata y Catalina. Sí, sí, Ya. ¿Se ve ahí o no? Sí, sí, Tata. sí se ve. Se ve, pero hay que ampliarlo. Ya, ahí sí. Perfecto. ¿La lista todavía? Sí. Ya. Buenos días, compañeros y compañeras y profesora. Nosotros hoy día con Tabata vamos a hablarles sobre las enfermedades genéticas. Bueno, y para explicarles un poco sobre las enfermedades genéticas y introducirlos, hay que analizar qué son. Una enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a una alteración en un gen. Nuestro cuerpo está compuesto por miles de millones de células y cada una contiene un conjunto de genes. Los genes, de una manera como más sencilla, son las instrucciones del organismo que nuestro cuerpo lee para elaborar las proteínas que determinan quiénes somos. Por ejemplo, existen genes para el color de los ojos, para la estatura, para el color del pelo. Los genes se heredan y son transmitidos de padres a hijos. Por eso es que nos parecemos a nuestros papás. Los genes contienen ADN, que son las instrucciones para fabricar proteínas. Estas son las que realizan la mayor parte de las funciones dentro de las células, como mover moléculas de un lugar a otro o construir estructuras. También pueden descomponer toxinas y realizan otro tipo de tareas de mantenimiento.
A veces se produce una mutación, un cambio en un gen o en varios genes. Esta mutación cambia las instrucciones para fabricar las proteínas y esto hace que las proteínas no funcionen correctamente o falten. Y esto es lo que puede causar una enfermedad genética. Una mutación genética puede ser heredada de uno o ambos padres y también puede suceder durante la vida. Y existen miles de enfermedades genéticas y cada día se descubren nuevas, así que en la presentación de hoy día vamos a hablarles de las causas y vamos a especificar y darles el ejemplo de 2 enfermedades genéticas que son muy comunes. Y para estas hay varias causas posibles. Ya, hay distintos tipos de enfermedades genéticas y se dividen entre las anomalías en cromosomas que pueden ser heredadas de los padres o pueden aparecer sin que haya un antecedente familiar. Está la aneuploidía, que es la cantidad de cromosomas es superior o inferior a la normal. Y después está la deleción, que es la ausencia de una parte del cromosoma, que se ve en la figurita aquí. La inversión, que un cromosoma se rompe y una parte se desprende y se vuelve a insertar. Las inversiones pueden causar defectos congénitos o no, según sea la estructura exacta que se desprende. Y ahí, la translocación es la reorganización de un segmento del cromosoma de una ubicación a otra, ya sea dentro del mismo cromosoma o en otro. Ya, los trastornos de un único gen, también conocidos como trastornos hereditarios mendelianos, son trastornos donde un solo gen es responsable del defecto o la anomalía. Los trastornos de un único gen normalmente tienen mayores riesgos de ser heredados y pueden ser de 2 tipos. Los dominantes, cuando solo uno de los genes de los padres es anormal. Si el progenitor tiene el trastorno, el bebé tiene un 50% de posibilidades de heredarlo. Y recesivo, que es cuando ambos padres tienen genes anormales, y si ambos son portadores, el bebé tiene un 25% de heredar. ¿Qué son los factores múltiples? Los problemas por factores múltiples es cuando no hay un patrón de una anomalía cromosómica o de un único gen, y puede irse por una mezcla o por una combinación de alteraciones entre genes y ambiente. Y la forma de determinar enfermedades genéticas son pruebas genéticas de sangre u otros tejidos. Dale, Cata. Ahora sí, es que tenía apagado el micrófono. Bueno, el ejemplo que yo les voy a hablar hoy es de la anemia falciforme. ¿Alguien ha escuchado un poco o sabe más o menos de qué se trata la anemia o por las fotos puede predecir más o menos? ¿Es la muerte prematura de glóbulos blancos? Digo, Sí, rojos. algo así, pero tiene que ver con los glóbulos rojos, sí. Y bueno, la anemia de las células falciformes es uno de los grupos de trastornos conocidos como enfermedad de las células falciformes. La anemia es un trastorno hereditario de los glóbulos rojos en el que no hay suficientes glóbulos rojos sanos para transportar oxígeno por todo el cuerpo. Normalmente, como se puede ver en la foto, los glóbulos rojos son redondos y flexibles y se mueven fácilmente a través de los vasos sanguíneos. En la anemia de las células falciformes, los glóbulos rojos, como también pueden ver en la foto, tienen forma de hoz o de media luna. Y estas células son rígidas y pegajosas, pueden quedar atascadas en los vasos sanguíneos pequeños, por lo cual puede aminorar o bloquear el flujo sanguíneo y oxígeno a distintas partes del cuerpo. Ese es el mayor problema, que es el flujo sanguíneo se puede ver como obstruido y el oxígeno no llega a todas las partes del cuerpo que se necesita. Y esto es porque los glóbulos rojos no están sanos, no están como circulares como siempre generalmente se ve, sino que están en forma de media luna o de hoz. Para la mayoría de las personas con anemia de las células falciformes no hay cura, pero los tratamientos pueden aliviar el dolor y ayudar a prevenir las complicaciones asociadas con la enfermedad. Ahora sí las causas. Bueno, la anemia de las células falciformes es causada por una mutación en el gen que le dice a tu cuerpo que produzca un compuesto rico en hierro, que hace que la sangre sea roja y permite que los glóbulos rojos transporten oxígeno a los pulmones y a todo el cuerpo, que es la hemoglobina. La anemia de las células falciformes, la hemoglobina anormal, hace que los glóbulos rojos se vuelvan rígidos y pegajosos. Tanto la madre
como el padre pueden transmitir el tipo defectuoso del gen para que un niño sea afectado. Si solo uno de los padres transmite al niño el gen de las células falciformes, ese niño tendrá el rasgo genético de las células falciformes. Con un gen de hemoglobina normal y un tipo defectuoso del gen, las personas con rasgos de células falciformes producen tanto hemoglobina normal como hemoglobina de células falciformes. No es que toda tu sangre se vuelva como con los glóbulos rojos en forma de O, se producen sanos y también con esta falla en el gen. Su sangre puede contener algunas células falciformes, pero generalmente no tienen síntomas. Sin embargo, son portadores de la enfermedad, lo que significa que pueden transmitir ese gen a sus hijos. Los síntomas. Bueno, hay muchos síntomas de este tipo de anemia. Regularmente, los signos y los síntomas de las anemias falciformes suelen aparecer alrededor de los 5 meses de edad. Varían de una persona a otra y cambian con el tiempo. Los signos y síntomas pueden incluir los que pueden ver en la diapositiva. Les voy a explicar un poco cada uno. La anemia. Las células falciformes se rompen fácilmente y mueren, dejando pocos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos suelen vivir aproximadamente 120 días antes de ser reemplazados, pero las células falciformes suelen morir en 10 a 20 días. Y como consecuencia se produce escasez de glóbulos rojos, o sea, una anemia. Sin suficientes glóbulos rojos, tu cuerpo no puede obtener suficiente oxígeno y causa mucha fatiga. También se pueden apreciar episodios de dolor. Los episodios periódicos de dolor, llamados crisis de dolor, son un síntoma importante en las células falciformes. El dolor se manifiesta cuando los glóbulos rojos falciformes bloquean el flujo sanguíneo en los pequeños vasos sanguíneos del pecho, el abdomen, y también puede ser común que ocurra en ciertas articulaciones. También puede haber dolor en los huesos, y todo esto varía de intensidad y puede durar unas horas o unas semanas también. Algunas personas solo tienen pocas crisis de dolor al año y otras tienen unas docenas de crisis de dolor al año o más. Una crisis de dolor intenso requiere un tratamiento y un internamiento en el hospital. Algunos adolescentes y adultos con este tipo de anemia también tienen dolor crónico, que puede ser el resultado de daños a los huesos y a las propias articulaciones, úlceras y otras causas. También ocurre una hinchazón de manos y pies, que esto es muy sencillo, o sea, es consecuencia de que los glóbulos rojos en forma de hoz bloquean el flujo sanguíneo a las manos y a los pies, por esto se hinchan. Infecciones frecuentes. Las células falciformes pueden dañar el vaso y volvernos más vulnerables a las infecciones. Esto ocurre porque normalmente se dan vacunas y antibióticos a los bebés con anemias de células falciformes y lo único que puede hacer es como prevenir infecciones potencialmente mortales como la neumonía. Como ya dijimos, para este tipo de anemia no hay una cura, sino que pueden haber distintos tratamientos para reducir el dolor y ese tipo de cosas. Puede ocurrir también, como uno puede apreciar ciertos síntomas desde los 5 meses de edad, el retraso del crecimiento de la pubertad. Los glóbulos rojos proporcionan a tu cuerpo el oxígeno y los nutrientes necesarios para el crecimiento. Por lo tanto, la escasez de glóbulos rojos saludables puede hacer más lento el crecimiento de los bebés y niños y también retrasar el inicio de la pubertad en los adolescentes. Problemas de visión. Los diminutos vasos sanguíneos que abastecen a los ojos pueden obstruirse con las células falciformes. Esto puede dañar la retina, la parte del ojo que procesa las imágenes visuales y provocar problemas a la visión. Como también lo hemos visto en clase, el color amarillento de la piel o de la parte blanca de los ojos. Esto ocurre porque los glóbulos rojos, en forma de hoz, se descomponen más deprisa que los glóbulos rojos normales. Y por último, uno de los síntomas que pusimos son signos o síntomas de un accidente cerebrovascular, como parálisis unilateral o debilidad en la cara, los brazos, la pierna, confusión, problemas para caminar o hablar, y también cambios repentinos en la visión, el entumecimiento inexplicable o un dolor fuerte de cabeza. Como pueden ver en la imagen, los factores de riesgo, como son enfermedades genéticas, normalmente se heredan a través de los padres. Para que un bebé nazca con anemia de las células falciformes,
ambos padres deben portar el gen de las células falciformes. Y, por ejemplo, un dato, en los Estados Unidos, la anemia de las células falciformes afecta por lo general a las personas de raza negra. Pero eso es como un dato así que se ha evaluado con diferentes estudios que son más propensos a poder generar estos glóbulos rojos por el gen que se transporta. Y bueno, esto es como otro punto muy importante de la anemia, que cuáles son las complicaciones que nos puede traer. La anemia de las células falciformes puede producir diversas complicaciones, pero las más importantes o las más frecuentes puede ser un accidente cerebrovascular. Esto se refiere a que las células falciformes pueden bloquear el flujo sanguíneo hacia ciertas áreas del cerebro. Algunos signos de accidente cerebrovascular son convulsiones, debilidad, o como ya lo explicamos antes, el entumecimiento de brazos, piernas, dificultad repentina para hablar y pérdida del conocimiento. También está el síndrome torácico agudo. Esta complicación, que pone en riesgo la vida, puede ser causa de una infección pulmonar, o por las células falciformes que bloquean los vasos sanguíneos en los pulmones, lo que provoca fuertes dolores al pecho, también fiebre y dificultad para respirar. Y esto sí que podría requerir un tratamiento médico de emergencia. Así que recuerden, el síndrome torácico agudo puede requerir un tratamiento médico de emergencia. También puede ocurrir que haya hipertensión pulmonar. O sea, las personas que padecen anemia de células falciformes también pueden tener presión arterial alta en los pulmones. Estas complicaciones suelen afectar más a los adultos que a los niños. Y la dificultad para respirar y la fatiga son síntomas comunes y puede ser hasta mortal. También hay que tener ojo con la hipertensión pulmonar. También puede ocurrir daño a órganos. Las células falciformes que bloquean el flujo sanguíneo de los órganos privan a los órganos afectados de sangre y oxígeno. En la anemia de células falciformes, la sangre también tiene poco oxígeno de manera crónica. Y esta falta de sangre rica en oxígeno puede dañar los nervios, los órganos, y algunos pueden ser como los riñones, el hígado, y también el vaso, y esto puede ser fatal. Como también se produce como una obstrucción en los vasos que conectan con los ojos, también se puede producir una ceguera, que las células falciformes pueden bloquear los pequeños vasos sanguíneos que abastecen al ojo, y con el tiempo puede dañar el ojo y provocar una ceguera. También ocurren úlceras en las piernas, cálculos biliares, que esto se debe a la descomposición de los glóbulos rojos, produce una sustancia llamada bilirrubina. Un nivel elevado de bilirrubina en el cuerpo puede ocasionar cálculos biliares. Ahí, como lo pueden apreciar en la imagen, hay como distintas como formas que pueden explicar algunos de estos síntomas que pueden aparecer y las consecuencias, como el priapismo, que en esta afección los hombres con anemia de las células falciformes pueden tener erecciones dolorosas y duraderas. Las células falciformes pueden bloquear los vasos sanguíneos, lo que puede ocasionar impotencia con el tiempo. Y por último, algo que hay que tener como mucha precaución en la anemia falciforme son las complicaciones en el embarazo, en el caso de las mujeres, que la anemia de las células falciformes puede aumentar el riesgo de presión arterial alta y de coágulos sanguíneos durante el embarazo. También puede aumentar el riesgo de un aborto espontáneo, de nacimiento prematuro y tener bebés de bajo peso al nacer. Ya. Siguiendo con la talasemia, es un trastorno de sangre hereditario, es decir, que pasa de los padres a los hijos y que ocurre cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de hemoglobina, por lo que los glóbulos rojos no pueden funcionar bien y duran menos tiempo. Así que hay una menos cantidad de glóbulos rojos sanos en la sangre. Cuando esto ocurre, al cuerpo no le llega suficiente oxígeno y esta afección se denomina anemia. Y las personas con talasemia pueden tener talasemia grave o leve. Y en el caso de la última, puede dañar los órganos e incluso la muerte en la grave. Ya. Los tipos y causas en este tipo de enfermedad genética consisten de una lesión total o parcial del gen,
de la cadena alfa-beta, que son las cadenas que componen la globina, que es la proteína de la hemoglobina, y cuya misión fundamental es transportar el grupo hemo que aporta el oxígeno en la sangre. Ya, en la talasemia la producción de cadenas alfa-beta se reduce y eso puede generar dos tipos, la alfa-talasemia o la beta-talasemia. En la alfa-talasemia, la gravedad de la talasemia depende del número de mutaciones genéticas que heredas de tus padres. Y cuanto más mutados estén los genes, más grave será la talasemia. Y en la beta-talasemia, la gravedad de la talasemia que tenga depende de la parte de la molécula y la hemoglobina que está afectada. La alfa-talasemia, que es la que está aquí, se produce por una ausencia de esa cadena. Por eso se ve solamente como cadenas beta y ausencia de la alfa. Ya, cuando hay un solo gen mutado, no hay síntomas o signos de la enfermedad, pero se es portador de la enfermedad y se puede heredar los hijos. Cuando hay dos genes mutados, los signos y los síntomas son leves. Esta es una característica de la alfa-talasemia. Y cuando hay tres genes mutados, los signos y los síntomas pueden ser moderados o severos. Cuando hay la herencia de los 4 genes mutados, que es muy poco frecuente, se puede dar lugar a una muerte fetal o intrauterina, y los bebés que nacen con esta afección mueren poco después del nacimiento o requieren una terapia de transfusión de por vida de sangre. Y en estos casos pocos comunes, un niño nacido con esta afección puede ser tratado con transfusiones o con trasplantes de células progenitoras. Y la que está aquí, la beta-talasemia, ausencia de la cadena beta, esta se rige por dos genes que están implicados en la formación de esta cadena. Si tiene un solo gen mutado, puede tener algunos síntomas y signos, pero son leves. Y esta se denomina talasemia menor o beta-talasemia. Y cuando hay dos genes mutados, los síntomas pueden ser moderados a muy graves, y esta se denomina talasemia mayor o anemia de Cooley. Los bebés que nacen con los dos genes defectuosos de beta-hemoglobina generalmente son saludables al nacer, pero cuando va pasando sus años de vida, desarrollan signos y síntomas. Y una forma más leve, que se llama talasemia intermedia, puede resultar también de dos genes mutados. Ya. Los factores de riesgo son dos. Hay antecedentes familiares de talasemia, es decir, que se transmite de los papás por los genes de hemoglobina mutada, y la ascendencia. La talasemia ocurre con mayor frecuencia en afroamericanos y personas con ascendencia mediterránea y del sudeste asiático. Ya, los síntomas, está fatiga, hay debilidad, piel pálida o amarillenta, deformidades óseas faciales, crecimiento lento, hinchazón abdominal y orina oscura. Las complicaciones que trae la talasemia moderada a grave son las siguientes. Hay una sobrecarga de hierro. Las personas con talasemia pueden recibir demasiado hierro en el cuerpo, y esto puede ser por la enfermedad o porque reciben muy seguido transfusiones sanguíneas. Demasiado hierro puede resultar en daño al corazón, hígado y sistema endocrino, lo que incluye las glándulas productoras de hormonas que regulan todos los procesos en el cuerpo. También están infecciones. Las personas con talasemia tienen mayor riesgo de infección, especialmente si se les ha extirpado el vaso. Y en el caso de talasemia grave pueden ocurrir las siguientes complicaciones. Las deformidades óseas, ya que la talasemia hace que la médula ósea se expanda y eso hace que los huesos se ensanchen, y esto puede resultar en una estructura anómala ósea, especialmente en cara y cráneo. Y la expansión de la médula ósea también hace que los huesos se vuelvan delgados y quebradizos, así que aumenta la posibilidad de tener fracturas. Se produce también un vaso agrandado que la talasemia destruye. Hay una destrucción de los glóbulos rojos y esto hace que el vaso sea grande y trabaje más de lo normal. Y como el vaso agrandado puede empeorar la anemia, para reducir el riesgo se extirpa el vaso. Y disminución de tasas de crecimiento. La anemia puede retrasar el crecimiento en un niño y en la pubertad, y también se relacionan problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca congestiva y ritmos cardíacos anómalos. Y en tratamiento,
No hay cura para esta enfermedad, pero por lo general se realizan transfusiones de sangre, terapias de quelación, que es para eliminar el exceso de hierro en el organismo, y trasplantes de médula ósea. Y por último, un dato relacionado con el tema es la terapia génica, que se usa como tratamiento en enfermedades genéticas y se define como el conjunto de técnicas que permiten vehiculizar secuencias de ADN o ARN al interior de las células dianas con el objeto de modular la expresión de determinadas proteínas que se encuentran alteradas y son las que producen enfermedades genéticas. Y con estos vectores es posible revertir el trastorno biológico que esto produce. Y ahí está la linkografía. Eso es todo. Gracias por su atención. Ya, chicas, ¿alguna duda, pregunta? Porque no me alcanzar a pasar los otros grupos, ver si son dos, porque los temas dan como para, son bastante, es decir, hay mucha información. ¿Qué les tiene que quedar claro aquí de estas dos enfermedades que ambas afectan, cierto, a los glóbulos rojos? Y ambas son enfermedades genéticas que se transmiten de padre a hijo. Y se llaman, si estuviésemos en clase genética, tendríamos que decir que son enfermedades autosómicas. ¿Qué significa eso? Que los genes están en los cromosomas somáticos. Acuérdense que el cariotipo nuestro tiene 22 parejas de autosomas y una de heterocromosomas. Y estas enfermedades entonces están en los cromosomas somáticos que se llaman autosomas. Es más, los genes defectuosos o los genes para la anemia falciforme están en el cromosoma 9 y en el de la talasemia en el cromosoma 16, por si acaso. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? Las dos son enfermedades genéticas, se pueden transmitir, son recesivas, significa que tienen que estar los dos genes. Por eso les digo que tiene también mucha relación esto con la genética, los genes recesivos, los genes dominantes. Por eso es que la Cata explicó muy bien que hay personas que pueden portar el gen, pero no se les manifiesta la enfermedad. Pero ellos pueden transmitirla a su descendencia. Sí, en el caso que esas personas tengan hijos, sus hijos se pueden ver afectados si es que Claro. ambos padres poseían el Justamente, gen. tienen el gen, porque ahí puede manifestarse los genes estos autosómicos recesivos en una característica de dominancia recesiva. Es la única forma en que se puede manifestar un gen recesivo. Y ven que estos temas dan como para relacionarlos con otras ramas de la biología. Ya, chicas, muy bien. Bastante bien las dos presentaciones de hoy día. Y nos va a quedar todavía para el próximo viernes los dos grupitos que faltan de la primera ronda de presentación. Hoy día ya imposible, ya es la 1:25. Así que el próximo viernes, como yo hoy día me demoré un poquito en darle alguna información, partimos el tiro para terminar. Chicos, antes de cerrar, quiero preguntar, María Estela Colomer, no la vi conectada, no sé. Aquí estoy, profe. Hoy, mi niñita, por eso pregunto, no te había puesto nada todavía hasta preguntar bien. Camila Gómez y Camilo Selaide. Ellos parece que no se conectaron. Yo creo que la Cami tuvo problemas porque siempre se conecta. Nadie supo de la Cami, siempre avisa. Ya, chicos, miren, antes de cerrar la clase, yo les voy a subir una presentación que tiene que ver con una parte de la ecología, que es lo que vamos a ver ahora en esta segunda etapa del curso de biología, pero es más que nada para recordar conceptos. ¿Sí? Yo sé que hay gente que es bien metódica, responsable, ¿sí? Organizada, entonces yo les voy a subir la parte de la presentación que he preparado, que tengo, que la primera parte viene más que nada conceptos que tenemos que recordar para poder entrar a ya cositas más específicas, así que esta para que vayan ustedes
repasando qué es la biodiversidad, qué es la ecología, los tipos de biodiversidad, los niveles, ¿cierto?, ecológicos que vamos a estudiar, organismo, población, comunidad, ecosistema, biosfera. Todo eso yo se los voy a subir hoy día en la tarde para que ya vayan un poquitito repasando hasta las tramas tróficas. Cadenas, que son las relaciones de alimentación, organismos productores, consumidores, ¿sí?, que es como lo básico de la ecología. ¿Ya? Eso se los voy a pasar, se los voy a subir a la plataforma, porque ya parte de eso va a ser lo de la pruebita del 25. ¿Ya, chicos? Y esto les va a servir también como repaso, porque los que van a dar la PSU en ciencias, sobre todo en biología, viene harto de ecología. Así que el segundo semestre casi vamos a estar estudiando a harto puro ecología. Ya, chicos, preguntas, dudas. Me gustaría, si se pudiese quedar, si está para conversar un chiquitito, la Sofi Castillo. ¿Está Sofi por ahí? Parece que la vi. Sí, está. Pero dice abandonó la reunión. Ya. Chiquitito, entonces. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, para los dos grupitos que quedan. Y si alguien quiere, tenemos hartos temas, si alguien quiere hacer otra presentación, ahora el segundo semestre no hay problema. Me dice nomás y yo le doy temitas. Ya. La próxima clase traigo más temas y se anotan parejitas. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a ir avanzando, chicos, así, un temita y vamos avanzando con clases, ¿ya? Para ir también avanzando en ecología, aunque también puedo darles algún tema de ecología. Ahí vamos a ver, ahí Sí, Sofi, a este semestre, a esta parte del año. Ya, chicos, besos, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.